Experiencia. Yo creo que faltó claramente experiencia. Yo creo que no supimos manejar los tiempos del partido. Quizás, bueno, pues es normal, ¿no? Un equipo joven como el nuestro, pues que te falten esos momentos, pues un poco de saber controlar los tiempos, de parar un poco el partido, de no apurarte, tenerla, un poco de oficio. Bueno, yo creo que es un partido para sacar como conclusión en lo positivo precisamente eso, ¿no? Que tenemos que saber en momentos puntuales, pues ya no se trata de tener el balón o no tener el balón, se trata de saber qué lectura sacar de cada momento del juego. Y quizás que haya sido eso la clave un poco, ¿no? Porque en ese sentido yo creo que cualquier otro equipo, estando en las circunstancias en las que estábamos nosotros, seguramente que se hubieran jugado muy pocos minutos o se hubieran hecho de otra manera, ¿no? No se hubieran apurado, no nos hubiéramos apurado en los saques, hubiéramos estado más atentos a las jugadas que al final son detalles que te hacen ganar o perder un partido. Siempre propone partidos muy agitados, de mucho ida y vuelta. No sé si era lo que te esperabas o lo que se ve en el partido era un poco lo que no esperabas. No, pues la verdad que no. Yo me pensaba un Covadonga un poco más dominador, con mayor iniciativa en el juego, y quizás me sorprendió un poco el planteamiento, ¿no? Porque quizás fuimos nosotros los que llevamos el peso del partido, que nosotros lo queremos, pero bueno, me sorprendió que el Covadonga no nos lo disputara. En ese sentido yo creo que, bueno, quizás me puedo marchar satisfecho porque no fuimos de víctimas, fuimos un poco a hacer lo que nosotros sabemos hacer, sin complejos, como dijiste tú, en una plaza complicada como es la del Covadonga, y yo creo que el equipo mantuvo la línea de los últimos partidos en ese sentido ante un rival complicado.